Bendito y alabado sea nuestro Dios. Continuamos con nuestro estudio en este día maravilloso que nos concede nuestro Padre Celestial. Bien, vamos a estudiar Salmo 25. Vamos a estudiar el Salmo 25 y el versículo 4, que dice así la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Siempre dispuesto a llevar una palabra para nuestras vidas, iglesia del Señor. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegran de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Ese es el texto para el mensaje de esta mañana. Señor y Dios nuestro, te glorificamos, te honramos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza al que vive por los siglos. Eres tú, Señor. Muéstranos, oh Jehová, tus caminos. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. Enséñanos, Señor, para nosotros también poder impartir misericordia a aquellos que no tienen, Padre amado. Bendito sea tu nombre. Bendice, Padre, a aquel que oye esta palabra, aquellos que están en diferentes lugares del mundo, países, Señor, que la gracia, la misericordia tuya, el favor tuyo y todos los anhelos que ellos tengan en su corazón, Padre, sea otorgado conforme a su voluntad, Señor, no la nuestra. Glorificado y honrado sea tu nombre en este día maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿qué nos enseña la palabra de nuestro Dios en esta preciosa mañana? Iglesia del Señor, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. David pide protección a Dios. Pide protección a Dios porque los enemigos de él andaban atrás de él a casa, iglesia del Señor, y es ahí cuando él clama a Dios en oración y le pide la protección. Pide que Dios lo guarde, que Dios lo cuide y que Dios lo libre del peligro en que él estaba encaminándose día a día, mis santos hermanos. Como usted sabrá, David era un rey y tenía que cuidarse de todos sus adversarios, de todos aquellos que se creían ser amigos. Y eso nos lleva, mis santos hermanos, a nuestro encabezado, a lo que la palabra de Dios nos enseña, iglesia del Señor, que Dios, aquellos que se humillan delante de Él, aquellos que claman a Dios día y noche, Dios los guarda, Dios los protege y Dios los libera de sus adversarios. Versículo 2 dice la palabra de Dios: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. David pedía, iglesia del Señor, que Dios lo guardara y que Dios no lo vaya a avergonzar adelante de sus enemigos. Porque siempre Satanás, siempre el enemigo quiere hacernos callar, quiere hacernos avergonzar, muchas veces en público, mis santos hermanos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hay personas que se levantan contra el hermano, se levantan contra el amigo sin causa, sin problema alguno. Son personas que les gusta buscar problemas, que les gusta buscar distanciamiento. Son personas que están ahí alimentando su alma, su vida, para luego poder aflojar todo lo que tiene en contra de aquellos que tratan de hacer justo a través de la palabra de nuestro Dios. Y por eso que David, inspirado en el Espíritu Santo de Dios, dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos.
esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstranos, oh Jehová, tus caminos. Cuando uno clama a Dios, ora a Dios, tenemos que orar en el Espíritu y tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, que nos guarde, que nos proteja y que nos muestre el camino por donde tenemos que entrar y por donde tenemos que salir. Tenemos que ser muy minuciosos en el sentido de que tenemos que pedirle a Dios que nos guarde de todo mal que se avecina día a día. Así como David, mis santos hermanos, era un hombre de guerra, un hombre luchador, un hombre peleador de batallas, Dios también lo cuidaba y lo protegía porque él tenía adversario, él tenía enemigos. Así como tus enemigos quizás puede ser tu cansancio, puede ser tu pereza, puede ser algo en tu mente que te está dilatando, te está molestando, te está martillando. Puede ser que alguien quizás tenga algún problema contigo y no lo puedes resolver, no lo puedes solucionar. Tenemos que acercarnos hacia Dios y pedir la senda de justicia, pedir el camino correcto para poder ir avanzando, para poder ir abriendo brecha con la ayuda de nuestro Dios. ¿Qué nos habla la palabra de nuestro Señor? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice, iglesia del Señor? Moisés también pidió a Dios que le mostrara el camino para poder encaminarse, para poder dirigirse. Y eso lo llamo Éxodo 33. Vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo 33. Y lo hacemos en el versículo 13, iglesia del Señor, que dice así la palabra de nuestro Señor. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, dice la palabra de nuestro Dios. Así es, mis santos hermanos. De nuevo Moisés actuó en fervor y confianza con el intercedor ante Dios por la nación de Israel, a la que de nuevo se refería como su pueblo. Y Moisés era el guía de ese pueblo. Pero Moisés no sabía cómo conducirse, no sabía cómo caminarlo, no sabía cómo ir. Y le dice a Jehová en una oración: muéstrame, Jehová, tus caminos para poder avanzar, para poder ir con este pueblo que tú me has dado. Moisés comprendía claramente que sin la presencia de Dios, ellos no serían un pueblo separado de otras naciones, de modo que a fin seguir andando, la posición de favor de Moisés ante Dios se ve en la respuesta afirmativa a su intercesión. Versículo 17 de Éxodo 33 dice así: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que ha dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo: te ruego que me muestre tu gloria. Así es, mis santos hermanos. La gloria de nuestro Dios siempre tiene que mostrarse a favor de aquellos que andan guardando sus preceptos, guardando sus caminos, guardando sus enseñanzas, recibiendo su enseñanza, mis santos hermanos, y atesorándola en nuestro corazón. Y vamos a ver el favor de Dios y vamos a ver la gloria de Dios en el caminar diario de nuestras vidas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, decía el rey David. El salmista anhelaba con vehemencia conocer los caminos de Dios, y es posible que los creyentes conozcan algo de las obras de Dios: salvación, milagros, bendiciones, iglesia del Señor, y muchas cosas más que Dios nos otorga, que Dios nos ayude, mis santos hermanos. El Salmo 103, 7 leemos en la palabra de nuestro Dios. El Salmo 103, versículo 7, gloria sea el nombre de Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios:
Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Gloria a Dios. La petición de Moisés en Éxodo 33:13 con la respuesta de Dios siempre es que Moisés pedía dirección a Dios, pero que en la realidad nunca conozcan a Dios ni comprendan sus caminos. Los principios de la sabiduría de Dios, mis santos hermanos, tenemos que ir conociéndolo paulatinamente, poco a poco, dependiendo cómo le busquemos a Él en comunión día a día, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través del diálogo con nuestro Dios. Y eso nos enseña la palabra de nuestro Señor. Dios, según este salmo, son los siguientes: tener un sincero deseo de ser guiado a los rectos en el camino de Dios y en la verdad de su palabra. Estar ansioso de esperar en Dios todo el día. Versículo 5 dice así: encamíneme con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Los creyentes deben de ser y someterse humildemente a Dios, dedicarse y tener un carácter piadoso adelante de Dios. Y eso lo encontramos en el versículo 10 de ahí mismo de Salmo 25, que dice la palabra de Dios: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Nos enseña Dios en la palabra que hemos leído que debemos de temer al Señor. Versículos 12 y 14 dice así: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y él enseñará el camino que la ha de escoger. La comunión íntima de Jehová es con los que temen, y ellos harán conocer sus pactos, su misericordia, su bondad. Bendito sea la gloria del Señor. Como el pecado es un obstáculo para conocer a Dios y sus caminos, se debe abandonar el pecado y ser limpiado y perdonado, mis santos hermanos. Versículo 4 de Salmo 25 dice así: muéstrame, Jehová, tus caminos, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, tu misericordia. Versículo 8: bueno es, recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Así es, iglesia del Señor. Dios quiere enseñarte tu camino. Dios quiere enseñar por dónde estás andando, por dónde estás caminando, por dónde te estás conduciendo. Dios quiere llevarte, mis santos hermanos. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, dice el salmista, inspirado en el Espíritu Santo de Dios, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, hubiese mirado la maldad, se debe, mis santos hermanos, abandonar el pecado que está en nuestras vidas, aquel que nos ciega los pensamientos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y no nos deja escuchar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Y qué más nos enseña la palabra de nuestro Dios? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Veamos ahí qué nos dice la palabra de nuestro Señor. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así es, iglesia del Señor. La adversidad en la vida de los creyentes no es necesariamente una señal de desaprobación de Dios. Salmo 34, 19. Veamos a ver qué nos dice ahí la palabra de nuestro Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En el Antiguo Testamento Dios prometió bendición y prosperidad para los que obedecieran su ley, pero junto a esta promesa está la realidad de que muchas son las aflicciones del justo. El justo, mis santos hermanos, va a sufrir, pero si cree en Dios y el vivir rectamente, no guardará a los creyentes de la aflicción, sino que Dios
Dios lo protegerá, mis santos hermanos. Y la aflicción y la angustia y el sufrimiento va a menguar. Quizás va a ser poco, mis santos hermanos. Ya no va a ser como era al comienzo, como era en el principio. Sí, cuando uno estaba caminando sin Cristo. ¿Y qué más nos enseña la palabra de nuestro Señor? ¿Qué más nos enseña? Dice, el conocimiento de Dios y su camino pudieran llevar a los creyentes al sufrimiento y a la pérdida que de otro modo no hubieran encontrado. El supremo ejemplo de esa verdad es Jesucristo mismo, quien siguió perfectamente la voluntad de Dios, pero sufrió el dolor, la traición y la cruz. El creyente que permanece en la voluntad de Dios debe esperar lo mismo, iglesia del Señor. Mateo 10:24. Veamos qué nos habla, qué nos enseña la palabra de Dios. Mateo 10:24. Gloria sea el nombre de Dios. Mateo 10:24. Aleluya. Aquí lo tenemos. Dice así la palabra de Dios. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Así es. Si Cristo sufrió los aprobios, las críticas, las murmuraciones, cuánto más el discípulo tiene que sufrirlo, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos habla, lo que nos emotiva la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dice el versículo 12 de Salmos 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger, dice el Señor. La enseñanza a través de la palabra de Dios. El tema principal de este salmo es que como Dios guía en sabiduría al creyente fiel respecto a esa dirección. Nótese las siguientes verdades, mis santos hermanos. Dios tiene un plan para cada creyente y Él tuvo un plan para Adán y Eva en el huerto de Edén. Para Abraham tuvo otro plan, mis santos hermanos, que Dios lo llamó Abraham, y eso está en Génesis 12, el 1 al 3. Para José tuvo otro plan, y para su pueblo Israel, Génesis 50, 24, Éxodo 6, 8. Él tuvo un plan para Jesucristo, Lucas 18, 31, y para el apóstol Pablo en el tiempo de cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Dios se manifiesta, Dios tiene planes para tu vida. Y Dios tiene un plan para tu vida, para levantarte, para demostrarte tu camino, para que tú avances, para que tú sigas adelante y no te quedes ahí nada más, sino que tú tienes que avanzar, tú tienes que seguir adelante. Y eso es lo que hacía el rey David, iglesia del Señor. El rey David en situaciones críticas, situaciones adversas, comenzaba a invocar el nombre de Dios y le decía a Dios: oh Jehová, muéstrame tu camino, muéstrame tu senda, muéstrame tu verdad, iglesia del Señor. Si este video te ha gustado, te ha tocado tu corazón, espero que compartas con un amigo, con algún familiar, mis santos hermanos, para que la palabra de Dios pueda seguir avanzando y siga avanzando, iglesia del Señor. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en este día maravilloso que Dios nos concedió por su gracia. Amén y amén.